Buenas tardes, hermana Brenda, hermana Gabriela. Gracias por su tiempo, por estar aquí y sobre todo gracias porque se esforzaron y leyeron la tesis de la hermana Graciela. Ah, vamos a iniciar esta defensa. Vamos a orar por la hermana Graciela. Amado Dios, te doy gracias por este día, gracias porque has sido bueno y fiel. Te quiero suplicar que por favor bendigas este momento, que esta actividad, Señor, sea para darte la honra y la gloria a ti. Bendice a Graciela, por favor, dale gracia, pon en ella las palabras adecuadas, dale sabiduría. Dale gracias, Señor, también, y que pueda hacer una buena defensa y dar una respuesta correcta a las preguntas que se le van a plantear. Nos ponemos en tus manos, rogando de tu protección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermana, por favor. Listo, perdón, es que estaba teniendo unas dificultades. Ahí se ve la presentación. Sí, hermana, ahí ya está. Ay, perdón, es que se me movió todo. Perdón. Ahora sí, comenzando. Pues la presente tesis es acerca de las afecciones de la diligencia en la vida. Entonces, pues mi nombre es Graciela Vázquez Benítez, pues fue aquí en Altamira, Tamaulipas. Doy gracias a Dios porque pues Dios me dio la gracia para poder guiar a este tema que escogí. También doy gracias a Dios por mis papás porque me pudieran estar apoyando durante todo este proceso. También al hermano Milán porque me apoyó durante varias dudas, porque nos apoyó durante la clase. También a mis compañeros que pudieron leer mi tesis y me pudieron hacer correcciones. A ustedes, hermanas, doy muchas gracias a ustedes porque pues me pudieron apoyar y hacer correcciones. Yo sé que antemano pues no puedo como renumerarlos, pero yo sé que el Señor se les va a bendecir. El propósito de esta tesis es para que se pueda dar cómo la diligencia puede afectar en la vida, cómo esas pequeñas características que no le damos atención pueden dar buenos resultados en la vida. También así como la negligencia, que a veces se tiene como una falta de virtud en sí, es un pecado. También cómo es que todo esto puede ir llenando nuestras vidas de más pecado, también cómo esto va de la mano con otros pecados, no solamente es la negligencia, sino que acarrea otros pecados en la vida. Este tema se eligió por cuestiones de que normalmente sí se tocan, pero es muy por encima, como que nunca escuché a alguien que lo hablara tan fuerte o muy profundo. También es algo por lo cual yo carezco muchas de las veces en cuanto a la diligencia. Me escogí este tema por cuestiones de que no entendía por qué mi vida espiritual se estaba estancando y me di cuenta que era por falta de diligencia en mi vida, porque no tenía disciplina. Asimismo, para ser necesario conocer este tema, para ser más amplio. Los versículos bases fueron lo que es Josué 22:5, porque este versículo menciona cómo es que nos tenemos que presentar a Dios, cómo es que no debemos de olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo es que constantemente es bueno recordarlo. También un versículo que me encanta es el de 1 Corintios 15:10, para que la gracia de Dios no sea en vano en la vida de alguien, es necesario que se deseche la pereza, todo eso, para que puedas ser útil en la vida. Las principales fuentes
bibliográficas que, pues, que consulté fueron el libro de Victoria sobre la oscuridad. Con este libro me basé mucho porque en mi segundo año, en mi tercer año lo leí y me llamó mucho la atención de cómo poder vencer pecados y cómo es necesario poner disciplina en la vida espiritual para poderlos vencer. También el de Creado para ser ayuda idónea me gustó mucho para, en muchos temas estoy hablando acerca de la familia, del ministerio, entonces también este libro me fue de ayuda. La estructura de la tesis se basa en el capítulo 1, se habla acerca de definir qué es la diligencia, después se habla acerca de cómo es que afecta en la vida secular, espiritual y también en la ministerial. En el capítulo 2 se amplía más de la negligencia, cómo es que esto puede afectar en nuestras vidas. También se define qué es y también se habla de las áreas afectadas y cómo es que afecta y qué pecados acarrea. En el capítulo 3 se menciona tal cual cómo es que podemos llevar una vida con diligencia. Los aprendizajes principales de esta tesis fue que no debemos de minimizar una pequeña raíz de un pecado o faltas de carácter que muchas veces decimos que son mínimas cuando eso en sí puede llegar a ser pecado. La negligencia, cómo es que la negligencia puede destruir nuestras vidas si seguimos practicándola. En alguien que tomé muy personal fue el rey David y fue cómo es que la negligencia lo llevó a una vida en destrucción. También cómo es que el pecado va de poco a más. Entonces, esos fueron de los principales aprendizajes. Los retos personales en mi vida fue que este tema me retó a tener una vida más organizada, más en mi tiempo de comunión con Dios, en cuanto a escuela dominical, en cuanto a todo lo que yo sirva a Dios pueda hacer ordenadamente y no nada más a la y se va, sino literalmente con diligencia, que la diligencia va de la mano con el amor, con la obediencia. Cumplir con todo lo que el Señor me está pidiendo. También checar y verificar esas áreas en las cuales yo estoy, pues he tenido negligencia y en las cuales he estado batallando y por lo mismo poderla desechar. Las conclusiones son que esto puede ayudar, que esto principalmente que me pueda ayudar en mi vida. También entender que esto me puede ayudar o me puede afectar, depende cómo lo use. Más que nada en cómo si yo utilizo la diligencia para hacer el mal o para hacer el bien. También que no puedo tener una vida en victoria espiritual, no puedo estar bien con Dios si soy negligente. Y entiendo que pues las conclusiones es de que Dios no se agrada que yo sea negligente, lo que Dios le agrada es que yo viva en diligencia. Ahí estamos ya. Gracias, hermana Graciela. Miren, qué concisa, Graciela, es la primera vez que se avientan. Fueron 6 minutos, te lo agradezco. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente parte de las preguntas. Me sorprende con la sencillez con la que lo explicas y bueno, a mi gusto fue bien entendido. Entonces, hermana Brenda, si me hace favor de comenzar y después la hermana Gaby, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Graciela, pues primeramente felicitarte, la verdad a mí me gustó mucho tu tesis. Yo le comentaba a mi esposo que era un trabajo muy preparado. Al principio pensé, le dije a mi esposo, a lo mejor es de algún chico y se equivocaron, pero no, era tuyo y la verdad te felicito. Me gustó mucho, no te saliste del tema, fuiste a lo que querías explicar, lo explicaste. Y bueno, mi primera pregunta, Graciela, en tu tesis mencionaste que hay diferentes tipos de diligencia, hay diferentes definiciones y mencionaste 5. ¿Me puedes decir cuáles son? Las diferentes tipos de diligencias depende cuáles son, hermanas, si la del área espiritual o en la área secular, porque en dos cheque. Sí, bueno, decías según Wikipedia y mencionaste 5 definiciones.
De eso, eliminé unas partes, las que se utilizan normalmente son las jurídicas. Una de ellas son las jurídicas. Una de ellas, la afección, es de que si no se utiliza como es debida, lo que es lo correcto, puede llevar a una persona a la cárcel si es que no se toma con la debida importancia. Otra de las leyes mucho va de la mano con los jurídicos, pero tienen diferentes cargos las diligencias que tienen. Una se encarga de checar los archivos y poderlos llevar y hacer el proceso. La otra es poder, si hay una demanda o hay algo, esa es la que encarga para que se lleve el otro a lo que es. Y la otra, de las que más que nada, las más importantes, es de las que se hablan de cómo es que es usada para lo que cuando ya están en el tribunal, cuando ya se han pasado y cómo es que se tienen que ir desarrollando. No sé si contesté más que nada su pregunta, hermana, o la enredé. No, bueno, solamente quería saber si tenías alguna idea de lo que yo preguntaba y sí, creo que sí. Okay, porque fue en cuanto a Wikipedia. Sí, Graciela. Bueno, aprovecho antes de darte la palabra, Gaby. De una vez, Graciela, explícanos las diligencias espirituales. ¿Qué tienes clasificación? Las diligencias espirituales, yo las dividí en ese sector, en lo que es en la familiar, espiritual, y también ministeriales, porque muchas de las veces se tiene diligencia en la vida secular, pero en la vida espiritual se deja a un lado. Un ejemplo que puse muy tajante es cómo David fue diligente en su reinado, pero como fue negligente como padre, dejando a un lado hizo lo correcto delante de Dios en cuanto a hacer el reinado, el que el pueblo fue en victoria, pero como padre dejó mucho que desear, no cumplió con lo que debía. Entonces, en esos son los diferentes tipos de diligencias, más que nada espirituales. Hermana Gaby, por favor. Ok. Hola, Graciela, buenas tardes. Hola, Gaby. Ok, bueno, igualmente me gustó mucho tu tesis, muchas felicidades. Me abrió también un panorama más amplio de lo que es la diligencia. Ok, bueno, ¿cómo describirías a una persona creyente que es diligente en su andar diario, pero ante lo secular? ¿Por qué te hago esta pregunta? Los creyentes, es imposible que no estemos ante personas inconversas o en un trabajo que sea secular, ¿verdad? En nuestro andar diario lo somos, pero necesitamos ser diferentes, necesita haber, pues sí, esa diferencia y lamentablemente a veces no lo somos. Entonces, ¿cómo describirías tú a una persona creyente que es diligente en su andar diario ante lo secular? Creo que como cristianos, pues ciertamente tienen mucha razón, como cristianos muchas veces de que sí soy el mejor ganador de almas, sí soy el mejor en esto, pero en la escuela soy de calificaciones 6, en el trabajo soy de las que entrego mi trabajo a él, ahí se va. Y lamentablemente eso delante de Dios primeramente no agrada, porque sabemos que sabemos que el mundo no gobierna nuestras vidas, pero vivimos en el mundo y no podemos dejar a un lado que seguimos en el mundo. Entonces, si nosotros queremos ganar a este mundo, también tenemos que dar lo mejor en este mundo. No enredándonos tampoco, porque muchos, entonces no, pero sí esforzarnos a tal punto de, si una frase que siempre mi mamá me decía, si voy a ser barrendera, voy a ser la mejor barrendera del mundo. Si voy a ser pepenadora, voy a ser la mejor pepenadora del mundo. Entonces, no podemos decir, soy un buen cristiano, pero soy mediocre en mi trabajo. Soy un buen cristiano, pero soy bien contestón en mi trabajo. Soy un buen cristiano, pero en mi trabajo me tienen como el mediocre. Creo que si somos buenos cristianos, el Espíritu Santo nos va a guiar a, haz lo mejor. Mira, si tú hazlo mejor, ¿para qué? Para que el día de mañana tú puedas acercarte y hablar con tu jefe, puedas acercarte con tu maestro y puedas hablar de Cristo y tengas algo que te atestigua. Sobre todo, personalmente lo digo yo, porque muchas veces en la escuela, no es que como que siempre fui muy diligente, pero en la escuela trataba de,
y cuando hablaba de Cristo, mis maestros no me decían, ay, tú no, Graciela, tú cállate. Pero cuando era negligente me decían, ¿para ser cristiano? No, mejor así me quedo como estoy, porque lamentablemente damos un mal testimonio y hacemos a las personas creer que ser cristiano es ser mediocre. Entonces, creo que si vamos a ser bien buenos cristianos, hay que ser también buenos ciudadanos y buenas personas. Ok, gracias. Gracias. Por favor. Sí. En cuanto al capítulo 2, que habla sobre la negligencia, mencionaste varios versículos. ¿Me puedes hablar de alguno que haya impactado tu vida en cuanto, o sea, que te hizo ver que de verdad la negligencia afecta a la vida? Algo que sí, un versículo que haya cambiado. Creo que el versículo que más me impactó fue el de, como estoy hablando de Sansón. Creo que cuando estuve desarrollando este punto, creo que fue donde más Dios me mostró, porque es donde dice que Sansón no había entendido que la presencia de Jehová ya se había apartado de él. En ese momento fue en el cual Dios me mostró y me impactó y me hizo de una alerta, un semáforo rojo de entender que si mi negligencia y yo seguía en esa necedad, seguía recayendo lo mismo y seguía recayendo lo mismo, la presencia de Dios un día se iba a apartar de mí, no porque Dios sea malo, sino porque yo misma he decidido tomar ese pecado y lo he querido adueñar de mí. También alguien como un ejemplo que para mí fue de mucho impacto fue el rey David, cuando en segunda de Samuel 11, donde habla en el versículo 1, donde dice que él se estaba paseando por el reinado cuando era el tiempo de que los reyes salieran a la guerra. Muchos me decían, es que lo que David fue la desobediencia. Sí fue la desobediencia, pero su negligencia. Si él hubiera hecho lo que él tenía que ver, lo que a él le correspondía, él no hubiera caído en pecado. Él hubiera estado en la guerra y él hubiera seguido siendo el rey intachable. Pero lamentablemente, ese pequeño error le hizo caer en pecado y se fue haciendo como una bola de nieve. Creo que esos son los dos versículos en el cual Dios me habló más. Gracias, Graciela. Gracias, hermana. Hermana Gaby, por favor. Graciela, al graduar del colegio bíblico, ¿cómo aplicarías tú la diligencia en tu vida? Ok, creo que ahorita yo tengo 21 años, yo no terminé la prepa, entonces pues yo ahorita yo estoy empezando a buscar para terminar la prepa, para yo ya concluir, y ahorita gracias a Dios a mí ya me han dejado un cargo de escuela dominical en mi iglesia. Entonces, como tenemos un manual que seguir, yo constantemente ahorita estoy procurando que mi clase de escuela dominical sea una clase donde los niños puedan escuchar la voz de Dios, no nada más una clase de relleno, sino una clase donde puedan escuchar verdaderamente, sean edificados los niños, que lamentablemente a los niños se les tiene como, ay, sí, la clase de los niños, no, sino que se le dé una importancia de vida. También, ahorita como yo estoy aprendiendo a tocar piano, me estoy aplicando un poco más para poder tocar en mi iglesia, ya que no hay alguien que de música, y también estoy procurando para salir a ganar. Ahorita lo que estoy es tener un horario y tener fechas establecidas y metas establecidas de aquí a cierto tiempo. Ok, gracias. Gracias. Por favor, hermana Brenda, si tiene alguna otra comentario o pregunta. Bueno, la última pregunta. En el último capítulo donde dice, ¿por qué vivir diligentemente? Decía que había beneficios para la vida. ¿Cuáles son, Graciela? Esos beneficios los podemos ver desde el ámbito secular y espiritual. Como decía, lamentablemente como padres, aún no soy papá y espero que el día que sea papá Dios me dé la gracia y la sabiduría, pero yo entiendo que cuando ya hay un rol de familia, muchas de las veces se descuidan ciertas áreas, pero cuando se vive esa diligencia
más adelante se puede cosechar frutos tanto en la vida del esposo, de los hijos, ver que sus hijos están en victorias, encaminados en las cosas de Dios, que quieren servir a Dios. También en el ministerio, lamentablemente me ha tocado ver, en mi iglesia hemos tenido pastores que han sido muy negligentes en esa área y hemos visto las afecciones. Entonces, una de las virtudes o de los beneficios que puede traer es que en la iglesia pueden apoyar, podemos, sobre todo yo que quiero servir a Dios de tiempo completo, yo tengo que estar lista para apoyar a otros, pero ¿cómo voy a apoyar si yo ni siquiera estoy lista? Entonces, para poder ayudar a otros, tengo que estar diligentemente para estar preparada en todo. También, en otra de los beneficios es en el lado secular. Como decía, no podemos dejar a un lado el mundo del cristiano, porque como dice la palabra, somos peregrinos, pero seguimos en este mundo. Entonces, también para que poder dar un buen testimonio de Cristo, poder que otros vean a Cristo en nuestras vidas. Entonces, creo que son de las áreas más importantes que pueden haber en nuestras vidas y sobre todo también, se me estaba pasando, en la vida espiritual. Creo que eso es algo muy importante porque muchas de las veces hay una derrota espiritual o no se comprende por qué se sigue practicando cierto pecado y la realidad que la raíz de ese pecado muchas veces va la falta de carácter, la falta de disciplina y de diligencia. Entonces, vivir una vida constante en disciplina y en diligencia también es una de esas áreas, lo que es la familiar, la espiritual, la secular y el ministerial. Son de las áreas que creo que son más importantes en la vida de uno que quiere servir de Dios de tiempo completo. Muchas gracias, gracias. Gracias. Adelante, maestra. Sí. Ok, Graciela, ¿cuál es tu aporte con esta investigación que no podemos encontrar en otras tesis o en otros libros? ¿Por qué leer tu investigación? Creo que el aporte más importante es entender cómo el pecado puede llenar nuestras vidas con una pequeña falta de carácter. Muchos sí, por ejemplo, cuando hay adulterio y fornicación, se trata de erradicar ese pecado, pero lamentablemente a veces cortamos el pecado pues solamente por encima y no se trata desde raíz. Y muchos de los pecados en los cuales que se han practicado, y lo digo personalmente, muchos pecados que yo he practicado en mi vida, la raíz de esos pecados han sido la negligencia, el haber dejado a un lado a Dios, el haber sido negligente en cuanto a mi comunión con Dios. Entonces, creo que uno de los aportes que marco más es cómo la vida se va llenando de pecados con pequeños descuidos de esas raíces pequeñas que muchas de las veces ni siquiera son notorias. Por eso en la tesis hablo de los diferentes tipos de pecados que acarrea la negligencia. Ok, muy bien. Muchas gracias, Graciela. Gracias. Bueno, Graciela, a veces para definir una virtud como la diligencia es necesario entender el pecado detrás. Entonces, una pregunta, ¿qué es la negligencia y qué otros pecados acarrea la negligencia? Ok, la negligencia es es la omisión de, ya sea de una tarea o de una obligación. En sí, eso es lo que es la negligencia. Los pecados que nos pueden acarrear es la amargura. ¿Por qué la amargura? Porque muchas de las veces deseamos tener metas en la vida, deseamos tener algo, pero como somos negligentes, no lo obtenemos. ¿Y qué pasa cuando no se obtiene lo que deseamos? Puede empezar la amargura. También puede empezar el ser mal desagradecidos, porque empezamos a ver los demás, que los demás están bien, pero no vemos que también nosotros, gracias a Dios, estamos bien y tenemos todas las posibilidades para seguir avanzando, pero como nos hemos aferrado a nuestra negligencia, entonces empezamos a ser desagradecidos por lo que tenemos. También la envidia es uno de los pecados que acarrea, porque empezamos a desear lo que tienen los demás. Lamentablemente no vemos lo que le ha costado a la otra persona, lo que ha tenido que luchar por obtener lo que tiene hoy en día. Son de los pecados que acarrea la negligencia. Muy bien, hermana Graciela. Y mi última pregunta. Entendiendo que la base de tu tesis fue la palabra de Dios, como bien mencionaste,
¿Hubo algo que el Señor te mostrara que estabas, que te faltaba para ser diligente en cierta área o en cierto aspecto de tu vida? Creo que lo que Dios me marcó mucho fue que a veces soy muy negligente en cuanto a mi comunión con Dios. Siendo sincera, a veces es como que sí leo mi Biblia, pero no tengo tal cual como debería de ser un horario, como de que me levanto a las 7 de la mañana y me pongo a leer mi Biblia. A veces me puedo levantar a las 7 de la mañana, pero me pongo a hacer aquí, me pongo a hacer allá y ya como, me acordé, a las 10 de la mañana estoy leyendo mi Biblia. Al día siguiente, por una u otra cosa, si me desvelé y me desperté a las 9, la leo a las 11. Creo que eso fue donde Dios me habló mucho, el de que establecer un tiempo y de apartar un tiempo específico para tener comunión con Dios, que no haya algo que me impida tener ese tiempo con Dios. Gracias, hermana, por su honestidad y por su buen trabajo que noto que desempeñó. De verdad, felicidades. Ya terminó la defensa, ya no va a haber más preguntas, entonces ya puede tranquilizarse. Y pues bueno, nada, vamos a terminar con una oración. Hermana Gaby, ¿puedes orar por la hermana Graciela para que el Señor la bendiga como próxima egresada del colegio, ¿verdad? Que nunca deje de estudiar, que nunca deje de prepararse y que el Señor nunca deje de trabajar en ti. ¿Ok? Entonces, adelante, por favor, hermana Gaby. Sí, vamos a orar. Mi Dios, gracias, Señor, por este día, Padre, gracias por esta bendición que tú nos das, mi Dios, de nuevamente ver jóvenes, mi Dios, egresados del colegio bíblico, Señor, gracias por este ministerio, gracias porque tú hasta el día de hoy nos has ayudado, nos has bendecido y gracias, Señor, por formar parte, mi Dios, de este lugar, Señor, y en esta tarde, mi Dios, te queremos rogar especialmente, Dios, por esta generación que está a punto de salir, que tú les guardes, que tú les guíes, mi Dios, especialmente por Graciela. Sigue bendiciendo su vida. Gracias, mi Dios, por este tema tan importante que tú le mostraste, mi Dios, en el cual ella trabajó, en el cual ella investigó. Y Dios, que como tú lo dices, mi Dios, el haber precioso del hombre es la diligencia. Y me hace recordar, Dios, que es algo hermoso ante tus ojos, mi Dios, ser una persona diligente. Y te pido que así pueda ser, mi Dios, la vida de Graciela en todos los ámbitos, mi Dios, en los cuales ella estudió. Y te pido que ella pueda llevar a la práctica, mi Dios, porque sabemos que el egresar de un colegio es difícil, llega la negligencia, llega muchas veces, pues situaciones complicadas, mi Dios, que pueden hacer, mi Dios, que retrocedamos, pero te pido que tú la guardes, que tú la bendigas, mi Dios, y que ella día a día, cada momento de su vida, pueda dedicar su tiempo, su vida, su corazón, su mente a ti, Señor. Por favor, bendícela, mi Dios, por favor, guárdala, cuídala, y gracias, mi Dios, por el excelente trabajo que hizo. Eso te lo pedimos, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén.